quizás la mansión más conocida de Punta del Este. Estamos hablando de una mansión de $1,5 millones, de 1.700 metros cuadrados, que estamos viendo aquí en esta recorrida, que se hizo en el momento en el cual fue subastada. Esto hace un par de años, cuando es el propio Aguiar quien la termina comprando. Bueno, 5 dormitorios, piscina climatizada, sala de juegos, sala de cine. Es obviamente una casa hecha además, bueno, con un estilo bien lujoso, sin ninguna sutileza de por medio. Aguiar compra esta mansión en el marco de todo un proyecto de expansión de su figura, que se estaba volviendo cada vez más conocida porque se había convertido en el principal empresario de cannabis del país. Entre otras cosas, él había puesto una planta en 2020, Boreal se llamaba, que era una planta de una subsidiaria de una empresa canadiense que se dedicaba sobre todo a la producción de distintos tipos de productos vinculados al cannabis medicinal. Esta planta, que fue inaugurada, de hecho, junto a el presidente Lacalle Pou en 2020, iba a generar supuestamente hasta 1.000 puestos de trabajo. Bueno, esto no termina saliendo bien. En 2023 cierra la planta y los canadienses lo acusan de desfalco de varios millones de dólares a Aguiar. En el marco de todo esto, el asesinato del que hablamos se produce en la madrugada de ayer, cuando su expareja de 27 años, con quien se había casado recientemente y con quien tenía un hijo de 6 meses, se da una discusión justamente allí en la mesón. Ya no estaban viviendo juntos, te decía, era su expareja. Él ingresa a la propiedad, según el abogado de la expareja, muy exaltado, le pide explicaciones y en ese contexto de esa discusión, la mujer, que esto lo termina confesando, le dispara con un arma 9 milímetros y lo mata después de darle un tiro en el pecho. Un caso que tiene, obviamente, a esta mujer como la única arrestada, porque ella misma confesó, y a todo Uruguay conmocionado y, bueno, insisto, con muchos rumores y muchas historias en torno a este empresario y a esta casa, la más famosa de Punta del Este, La Mesón. Bueno, este tema no está, fíjate que recorrimos los diarios y no está tal vez porque se conoció ya después del cierre de los diarios, pero es un tema que es importante, tiene que ver con La Rioja. Digo, es importante porque también explica un poco el descontrol de las cuentas de los estados en la Argentina, del Estado Nacional, de los estados provinciales y en muchos casos de los estados municipales. La Rioja ayer decidió no pagar el vencimiento de uno de los bonos, que era el primer bono verde de la Argentina, ¿no? Primer bono verde de la Argentina emitido en 2017. RIF 25 se llama el bono. ¿Qué? ¿200 millones de dólares puede ser? En total la emisión fue de 200 millones de dólares, pero ayer vencían 26,2 millones de dólares. No es un vencimiento tan alto teniendo en cuenta lo que se emitió. Y ayer a la noche, como vos decías tarde, La Rioja anunció que no puede hacer el pago de estos 26 millones de dólares que vencían ayer de este bono RIF 25. Deuda en dólares tenía una tasa anual de 9,75% en dólares, ¿no? Te pagaba el 9,75 en dólares. Ya había habido una renegociación con los acreedores, quienes tenían este bono, habían bajado la tasa, pero ayer directamente declara que no puede pagar el bono. Semanas después de haber remitido esta cuasimoneda. Te voy a decir, ¿por qué no usaron las cuasimonedas que van a emitir para pagarle? Pobres los acreedores. ¿Por qué creo que es importante? La Rioja tiene 38 empresas públicas. ¿Cómo 30? 38 empresas públicas. Desde empresas de alimentos, transporte, energía, en todos los textiles, en todos los sectores que te imagines, hay una empresa estatal. ¿Y para qué quiere? No sé para qué quiere. Evidentemente terminan siendo cajas, terminan siendo lugares donde ubicás a empleados, terminan siendo empleos partidarios. De esas 38, muchas dan pérdida. Todos los años tiene el presupuesto de La Rioja que asumir pérdidas en empresas públicas. Entre 2011 y 2021-22, si no me equivoco, esto es fuente de datos de IERAL o Fundación Mediterránea, entre 2011 y 2022 el empleo público en la Argentina a nivel promedio subió 38%. Es una barbaridad, ¿eh? A ver si... En La Rioja subió 45%. Es decir, entre 2011 y 2022, el empleo público de La Rioja creció 45%. ¿Cuánto creció el privado? Nada. ¿Cuál es el porcentaje de empleo público en La Rioja por sobre el privado? Estiman cerca del 60% de empleo público contra el privado. Claro, sí es imposible que te cierren las cuentas.
Entonces, cuando vos escuchás a Milei que dice, mirá, el esfuerzo hay que hacerlo entre todos, no vamos a cortar solamente el presupuesto nacional, las provincias también ajustes. Y tienen que ajustar. ¿Sí? Bueno, podés tener 38 empresas públicas en La Rioja. Lamento Quintela, ¿no? ¿Quién es Quintela? Sí, Ricardo Quintela. Claro, lamento, pero van a tener que empezar a rearmar números, porque no podemos sostener, y los riojanos tampoco pueden sostener con los impuestos, y a nivel nacional todos nosotros, no podemos bancar el desfasaje y el descontrol de las cuentas provinciales. ¿Qué tenés 38 empresas públicas? ¿De dónde salió eso? ¿Para qué? Bueno, fíjate que tenés que emitir, pagás festivales, pagás publicidad, pagás todo, pero tenés que emitir una cuasimoneda con respaldo cero. Pues esta es la otra ahora. No pagaste el bono. ¿Cuál es el respaldo que le vas a dar a las cuasimonedas? Bueno, eso era lo que te quería decir. Claro. Por esa estructura que vos mencionás del gasto público, es muy distinta a la situación a la que se discute tanto de deuda de una provincia como La Rioja que de Chaco, perdón, que de Chubut. ¿Por qué? Porque Chubut, la deuda, tiene una garantía, regalías, es una provincia que exporta, que produce dólares. Entonces, Milei dijo, si hubieran hecho los papeles a tiempo, es muy fácil habilitar ese bono, porque vos de garantía tenés exportaciones dólares. Se lo van a habilitar en breve. Una provincia con la estructura de gastos como La Rioja está en una situación completamente distinta para emitir un nuevo bono y ni hablar ahora defaulteando. ¿Cómo se llamaba cómo se va a llamar la cuasimoneda con la que le van a estafar a los empleados públicos, a los proveedores? Te digo porque la tenía aquí. Le dicen Chacho, el ¿no? Chacho. Chacho. Le dicen el Chacho. Chacho. Sí, porque va a tener la Claro. foto de Chacho Peñarol. Claro. Con el Chacho van a estafar a todos los empleados públicos de La Rioja, que como verán son muchos, mucho más que los privados, y van a estafar a todos los proveedores a que les deben dinero. Ahora explícame, vamos a suponer que el Chacho... Bocade. Bocade, bono de consolidación de Chacho. deuda. Está bien, pero es el Chacho. No sé qué paridad podía llegar a tener. Explícame ahora, defaulteando una deuda en dólares, ¿qué paridad te puede tomar el Chacho? O sea, la estafa que le vas a hacer es mucho mayor. Claro. ¿Qué sustento, qué credibilidad tiene esta nueva moneda con una provincia que acaba de desfoltear? Ninguna. Lo que sucede es que las cuasimonedas tienen dos características. Una es que vos las estás usando porque no te alcanza plata. Y lo que haces es creas una moneda que cotiza contra la propia moneda nacional. Estafas a la gente. Pero bueno, el segundo efecto es ese, que vos creas argentinos de primera clase y argentinos de segunda clase. ¿Por qué? Porque quienes tienen que recibir eso, empleado público, por ejemplo. Voy a buscar una cosa de las empresas de La Rioja. Empleados públicos que tienen que recibir el bono, no les queda otra que recibirlo porque les van a pagar. Es más, hasta este señor quiere habilitar cuentas en el sistema bancario riojano para depositarlo. Ya se ha hecho eso. Que ya se ha hecho y quiere volver a hacerlo. Se habilitaban cuentas de patacones, no sé si te acordás. Bueno, quiere que haya cuentas de chachos para que la gente cobre a través de ahí. O sea, con una paridad. Quieren estafar a la gente, a los empleados públicos y a los proveedores con toda legitimidad. Con toda legitimidad a través del sistema financiero. Los bancos. Ahora, en un banco, cuando vos le digas, te transfiero 4 chachos para pagarte una deuda de 4 pesos, te van a decir, no, transferime 8 chachos para pagar una deuda de 4 pesos. Sí, o no te lo acepto. O no te lo acepto directamente. No, perdón. O Lara, una que Antonio la vimos en otro momento. O te aparece el capitalista, el que sí tiene dinero, el que tiene que le sobran pesos y arma un negocio con eso. Claro. Pero mira, Agro Arauco, Agroandina, 2 empresas públicas relacionadas con el agro. Explícame, ¿para qué las tenés? Aguas Riojanas, servicio público obviamente de agua. Agrogenética riojana. Bodegas y fincas de Aminga. Todo esto son empresas públicas riojanas. Cerámica riojana, Cerdo de los Llanos. Bueno, después tenés la energía, tenés Frutos de San Nicolás, Granjas Riojanas, Hortícola Riojana, Internet para Todos, La Rioja Telecomunicaciones. Es decir, todo esto, Textil del NOA, empresas públicas. Es delirante. En una provincia que, insisto, no tiene para pagar un bono porque tiene que defaultearlo y que está sacando una cuasimoneda, vos gastás en empresas, muchas de estas dan pérdida. Te digo, sigo leyendo porque, mirá, 3.000 empleados en empresas públicas, pero después tenés empresas que perdieron 1.000 millones de pesos, 300 millones de pesos. Es una locura. ¿Por qué vamos a bancar? Digo, ¿querés bancarte con tu presupuesto? Es un problema tuyo y los ciudadanos riojanos a quienes los vas a estafar porque va a tener que volver a emitir más chachos. Pero entienden que se terminó la historia. No está mal lo que plantea Milei de
recorten en las provincias también. ¿Cómo vas a tener empresas textiles públicas? ¿Dónde se vio eso? Te diría algo que también la vimos. Yo bucearía en muchos casos en ver cuántos amigos hay cuyas empresas se le iban a la lona y el Estado, bueno, seguro, con la plata de los riojanos, le salvó la vida y los sacó de juego y las empresas pasan al Estado. Pero además, digo, ¿vos creés que dándole trabajo público a los riojanos les haces un favor? Los terminás empobreciendo cada vez más, porque por ejemplo no tenés plata. Entonces creás 60% de empleo público, 40% privado, ese 60% de empleo público mal pago, porque no te alcanza el dinero, y ahora lo vas a estafar con los chachos, porque es una estafa. Ahora, ¿cómo se te ocurre? No podés tener casi 40 empresas públicas en una provincia, una de cerdos, o 2 o 3 de agro, una textil, internet para todo. Muchachos, no es así. Por lo menos no desde el dinero de toda la gente de la Argentina pagar los delirios de un gobernador y de una estructura política que se hace para ganar elecciones. Porque la verdad es que está hecha para eso nada más. Bueno, podés sostener una provincia donde tenés más empleo público que privado, igual que Formosa. Formosa, agárrate, ¿no? El día que le empiecen a descontar las transferencias que ya empezaron. Hay que ver con qué dinero se va a manejar Formosa. Formosa se sostiene y se sostuvo hasta ahora con todas partidas discrecionales. Lo de Chubut es, como decís, otra cosa, porque tiene garantía. Y además Chubut tiene uno de los yacimientos de plata más importantes del mundo. Por Lo que eso. pasa es que no aprobaron la explotación minera. Claro. Es lo mismo que pasa en Mendoza, que ha hecho bandera de la no minería. Mendoza. Claro. Mendoza tiene, cruzando la cordillera, el yacimiento más importante de Chile de cobre, lo tiene Mendoza. Exacto. También, no lo pueden explotar. Pero hay una definición Entonces, por ley de no... Bueno, ahora se viene una flexibilización, sobre todo en la zona sur de Mendoza. Se va a venir. pero Chubut entre petróleo y plata podría ser, ¿sabes qué? De las provincias más ricas de la Por Argentina, eso, lejos. esas provincias por regalías van a poder emitir deuda porque es sustentable. Ahora provincias como Formosa, como La Rioja están en un gran problema, van a tener que ajustar. Te pagamos con chachos. Claro, ayer le había dicho a mi muchacho, no podemos pagar este vencimiento en dólares, lo pagamos con chachos. Perdón, Es una vergüenza lo que han hecho los gobernantes con la Argentina, con las cajas, con el dinero público. Realmente, digo, no puede ser que no se hagan cargo de nada y que sea todo gratis. No, pero en la perdón que Argentina. te diga algo, Antonio. Es que saben, porque ya yo lo recuerdo para los que no lo vivieron, perdón. Los Lecop, los chachos del otro momento, los Lecop fueron nacionales, los patacones, todos. ¿Quién terminó levantándolos? ¿Quién le terminó levantando a las provincias su festival de cuasimonedas? La Nación. Nosotros, todos nosotros. Se emitió una cuasimoneda nacional para levantarles todos los muertos que habían emitido a las provincias. Que eran los Lecop. Que eran los Lecop. Que eran letras. Que eran letras. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque saben que de última, en algún momento, cuando llegue el incendio, va a ir la Nación. Esperemos que Milei en esto se mantenga duro. Yo tengo algo de no sé, ¿lo hacemos ahora o no, López Murphy? Yo tengo, porque tiene que ver con esto. Estoy preguntando a Rodrigo, nuestro productor, si lo hacemos ahora o más adelante. ¿Hacemos ahora? Esto fue, ¿cuándo fue ministro de Economía López Murphy? 2000, ¿no? 1999, sí. 1999 o ya 2000, porque tuvo 7 días. Cuando asumió Fernando Lerroux. No, pero fue... 2000. Después de crisis. Después de José Luis Machinea. En ese momento, López Murphy, que duró una semana, si no me equivoco, había viajado a Chile y le avisan que no era más ministro de Economía cuando estaba en el avión. 1 a 1, convertibilidad, el ajuste que proponía López Murphy para encuadrar las cuentas, yo para que tomemos en cuenta la dimensión del desastre que han hecho los políticos en la Argentina. En ese momento eran 2.000 millones de pesos, o 2.000 millones de dólares. Claro. Con ese recorte que planteaba del presupuesto, de los gastos, encuadraba las cuentas. Ahora, escúchenlo, porque fíjense, 20 años atrás o 24 años atrás, lo que planteaba López Murphy y lo que pasa hoy. El tercer pilar de este programa económico contiene medidas de aplicación inmediata para recuperar la solvencia fiscal. A diferencia de experiencias previas, se eliminan viejos y enquistados privilegios que la sociedad reclama corregir. Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias
por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la Nación y las provincias. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán... Bueno, lo mismo que ahora, ¿no? Sí, con una dimensión recontra chiquita de la distorsión. Pará. Ahí estabas 1 a 1. Hoy, ¿cuánto vale $1? 1.000 pesos. Sí. Allá valía $1. Multiplica todo por la misma diferencia y esos 2.000 millones de dólares que vos tenías para ajustar y encuadrar las cuentas, multiplicalo ahora por lo que vale el dólar y no sé si no estás igual en el recorte que tenés que hacer. Pero esa es una parte. Seguí. ¿Transferencia a provincia también? Porque sigue, es exactamente lo mismo que pasa hoy. Lo mismo. Dale. Las transferencias a las provincias serán reducidas en 970 millones de pesos. Entre las partidas eliminadas incluimos 100 millones de aportes del Tesoro Nacional que en el pasado han sido usados como instrumento de negociación política más que como instrumento de desarrollo provincial. Deseo informarles que de aquí en más cada jurisdicción decidirá el reordenamiento presupuestario que sea necesario para financiar su presupuesto educativo, lo que será facilitado por el Gobierno Nacional, que le dará libertad para disponer de otras transferencias que actualmente están condicionadas a otros usos. Seamos realistas. La magnitud del esfuerzo requerido por esta reasignación de recursos no implica más del 3% de los ingresos totales de las provincias. En un contexto de desequilibrios tan ¿Cuánto es hoy el desfasaje de las provincias? Consolidado 1,5 puntos del PBI. Sí. Pero fíjense, ¿no? Transferencias discrecionales, universidades. La creación de universidades también es interesante esto desde lo político. Cuando vos creas universidades, obviamente hay lugares que lo ameritan y lo requieren y es muy importante, pero también tiene un punto. Son presupuestos que no se controlan, porque son autónomas, entonces tampoco se controla. Vos le derivás el presupuesto, pero lo que pasa dentro, de hecho nosotros estamos pidiendo a la Universidad de Buenos Aires hace 2 semanas cuánto vale cada carrera en particular y cuánto sale cada alumno en particular, y nadie sabe. Y estamos hablando de la universidad más prestigiosa de Latinoamérica por lejos. Imaginen distintas universidades que fueron armadas específicamente para hacer cajas políticas. También López Murphy planteaba 24 años atrás, ¿y por qué no cobran las universidades? ¿Por qué no cobran a los extranjeros? ¿O por qué no hacen un plan de pagos para quien lo puede pagar para ayudar a los que no pueden estudiar? Escuchá. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Con el nuevo presupuesto podrá mejorar la asignación del gasto, así como buscar alternativas de financiamiento, tal como lo hacen muchísimas universidades públicas del mundo que permitan al mismo tiempo una mejora de la equidad distributiva. Todos... El planteo de hace 24 años igual que ahora. Y el último, es más extenso esto recuerden, duró casi más este discurso que su presencia en el Ministerio de Economía, sí. Porque después, producto de este tema de las universidades y de reasignar partidas de la educación, es que lo terminaron echando. Después de esto se toma un avión, se va a una asamblea del BID en Santiago de Chile. Y cuando está volviendo... Y en vuelo, cuando está volviendo, se entera... ¿Está volviendo o cuando está yendo para cuando allá? Está yendo. Claro. Cuando está yendo, cuando llega a Santiago de Chile, se entera que de la Rúa ya lo habían echado. Sale como ministro y llega, ya lo habían echado. Sí. Y lo echa el propio partido. 2 horas de avión. Y lo echa el propio partido. Sí. Porque una interna del radicalismo lo termina echando. Sale Franja Morada a la calle, claro, es el ruido más fuerte y ahí lo echa. Bueno, lo último nada más, pero para que vean que todo es igual.
obviamente quita de subsidios. Mirá. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran. El Fondo Especial de Tabaco, que tradicionalmente se ha concentrado en subsidiar a los grandes productores, será reasignado para financiar el presupuesto de educación de la nación. Será eliminado el subsidio a las naftas patagónicas, que en el pasado ha sido fuente de una alta evasión, y los recursos obtenidos también de él serán orientados hacia el Ministerio de Educación. La eliminación de estos privilegios ha sido un objetivo recurrente de varias administraciones. Han sido intentos que han derivado consistentemente en el fracaso. ¿Por qué insisto entonces en una solución que ha resultado? Bueno, esto es un mínimo repaso de lo que pasaba 24 años atrás, que es lo mismo que pasa hoy, exactamente igual, con un agravante mucho mayor. En el medio tuvimos la salida de la convertibilidad con una crisis brutal, donde la Argentina, empezando a salir, lograba recuperarse y estábamos con baja inflación, con superávit, los famosos superávit gemelos, y sin embargo lo terminamos arruinando, como siempre, con gobiernos haciendo populismo barato y usando nuestro dinero para hacer, necesito, clientelismo y para ganar elecciones. El resultado es este desastre que estamos viendo hoy de la Argentina. Digo, no es mágico lo que está pasando hoy, no es que cayó del cielo. Es el resultado de pésimas administraciones que lo único que les importó, insisto, es hacer populismo barato con la nuestra. Vos fíjate, 24 años atrás, básicamente es lo mismo. Te sumo algo que estaba en ese mensaje también, que es el tema de los jubilados, que fue la bandera con la que batió el parche el kirchnerismo durante todo su gobierno, de que se le había quitado el 13%. Bueno, en un año de vigencia de la fórmula de actualización de Alberto Fernández, los jubilados perdieron 33% de poder adquisitivo, solo en un año. Reales. En los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo que se la pasó dándole a este discurso de López Murphy, en los 4 años tuvieron que sacar sistemáticamente un bono atrás del otro porque se le caía la dieta de los jubilados. Cuando lo critican, y muchas veces con razón, a Javier Milei, las formas y la agresión y el patoterismo, digo, está todo bien, es todo válido. Ahora, ¿se dan cuenta que todos los métodos anteriores nos llevaron a este desastre? Porque la verdad es que todo lo que vino pasando en la Argentina, en los distintos gobiernos, fue uno peor que otro. Fíjate que 24 años antes estamos planteando exactamente igual, y yo creo que si vas a 30 años atrás es lo mismo. Pero lo mismo, ¿entendés? Transferencia a las provincias, los fondos especiales, los fondos fiduciarios, los subsidios, las provincias que gastan de más, el gobierno nacional que gasta de más, todo eso se repite. Hoy es lo mismo. Pasaron 24 años de un gobierno más desastroso que otro, que, insisto, lo único que hizo fue esto, empobrecer a la Argentina, porque la Argentina es mucho más pobre que en el 2000, es mucho más pobre. Después terminó estallando todo por los aires y perdimos otra gran oportunidad cuando empezaba a salir adelante. Por eso te preguntaba ayer, ¿y qué pasa si esto empieza a crecer, empieza a mejorar? ¿Cómo hacemos para no repetir viejos errores? Entonces no se puede seguir gastando. Quintela, con 38 empresas públicas, estafa a los riojanos con el chacho con el bono y defoltea. Anda a colocar un bono ahora. Anda a colocar un bono, que un inversor te coloque un bono. No se puede. Esta clase de política se tiene que terminar en la Argentina ya.